Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gusto saludarlos. Muy bien. Aunque yo todavía estoy tempranito. Bueno, muchas gracias a todos por participar y a 350 personas que aún están vinculadas a la sesión en este momento. Hemos tenido 480 personas como máximo fijo, pero han entrado casi 600 personas que han entrado y salido esta tarde. Les digo este número porque este año he estado en dos eventos grandes. Estuve en el americano, pues el año pasado en el americano de nefrología, que fue virtual, y este año en el europeo de nefrología. En el americano de nefrología, que es el evento más grande en el mundo, entraron 6.000 personas y en el europeo de nefrología 3.000 personas. Les digo porque en este evento han entrado hasta 600 personas, así que es muy poco probable que en época de pandemia ustedes encuentren un número tan grande de asistentes, y esto nos llena de orgullo que después de 14 años en forma ininterrumpida estemos haciendo un evento que sigue siendo bastante interesante y muy académico. Mi nombre es Iván Villegas, soy médico, soy nefrólogo, trabajo en la ciudad de Medellín y voy a ser el organizador de este panel, en el cual espero respuestas muy concretas de todos ustedes, porque el número de preguntas excede el tiempo que tenemos disponible. Se me ocurre algo, y esto para los doctores Lopera y Rico, de entrada. Específicamente en los dos congresos, en el americano y en el europeo de nefrología, se hicieron una pregunta. ¿Por qué se usan tan poquitos SGLT2 inhibidores pese a todos los 6 años desde que apareció el Emparreg, de todo lo que está haciendo, y el crecimiento en el uso ha sido mucho menor de todas las virtudes que se propone que tienen estos medicamentos? Hay mucho miedo, hay mucho escepticismo, hay mucha dificultad en su uso. Nosotros aquí estamos en un panel de expertos y sí lo usamos, pero en la calle no lo están usando lo mismo. Muy breve cada uno de ustedes. Doctor Rico. Mauro, sigue. Gracias, Jorge. Buenas tardes para todos, doctor Iván. Muchas gracias. Es cierto, y yo pienso que hay dos limitantes muy grandes. La primera es un tema regulatorio, particularmente en nuestro país. Recordemos que los inhibidores SGLT2 no se deben usar por debajo de tasas de 45 mililitros minuto, y hay un miedo y una falsa creencia que los inhibidores SGLT2 hacen que el paciente pierda tasa de filtración glomerular. Eso es una pseudo efecto adverso. ¿Por qué? Recordemos que los pacientes con enfermedad renal crónica y enfermedad renal diabética cursan con un estado de hiperfiltración. Entonces, cuando damos un inhibidor SGLT2, estamos aumentando la entrega de sodio en la mácula densa, y eso hace que se disminuya la vasodilatación que hay en la arteriola aferente, y por lo tanto va a haber una disminución de la presión intraglomerular y una caída transitoria de la tasa de filtración glomerular. Pero el paciente no está teniendo tasa de filtración glomerular, está pasando de un estado de hiperfiltración a disminuir efectos hemodinámicos. Mauricio, muchas gracias. Pero no me está respondiendo la pregunta. ¿Por qué no se está usando? Y de una vez aprovecho, ya que dijiste que cae la filtración glomerular, pregunta a la doctora Claudia, ¿cuánto esperamos que deba caer y hasta cuánto tiempo esperamos para que mejore? Pero muy breve, por favor. Uno espera en promedio que puede caer hasta 5 o 6 mililitros minuto, y es un efecto transitorio. Y a la tercera o cuarta semana el paciente va a recuperar la tasa de filtración glomerular, e inclusive algunos pacientes pueden cambiar de estadio. Y básicamente, en concepto, hay un miedo injustificado en los médicos. Y hay un tema regulatorio, porque si utilizamos un medicamento por fuera de lo que tiene indicado el INVIMA, se llama indicación off-label, y si hay una complicación, nos va a caer todo el peso a la ley a nosotros. Jorge, ¿algo que agregar a esto? No, Iván, primero déjame comentar una cosita, darte las gracias, felicitar a todo el comité, felicitar a todos los colegas que hicieron una excelente conferencia, me gustaron, y yo sé que al público también. Varias cositas para ser concreto. Uno, que estos medicamentos, a pesar de que tú nombras el tiempo en que aparecieron los estudios, son relativamente nuevos. Ya. Dos, que esto va paralelo a la evolución en las metas en el paciente diabético. Las metas eran glucocéntricas únicas, después fueron glucocéntricas con objetivos múltiples, y apenas es que está tomando fuerza, que esto no es viejo, Iván, apenas está tomando fuerza la parte de la enfermedad cardiovascular, la enfermedad renal
y la fortaleza en el enfoque que tenemos nuestros pacientes. Y básicamente eso va a cambiar, la evidencia que hay en enfermedad renal que no diabética, que se tiene que aumentar más, va a permitir que se cambie esto. Y hay medicamentos en diabetes que están muy posicionados y tienen mucho tiempo. Y nosotros, desde el punto de vista médico, a veces por acomodarnos, básicamente esto ha permitido de que nosotros sigamos con las terapias tradicionales. Y métele también la pandemia, Iván. Métele la pandemia también, que considero que es importante, pero esto va a cambiar. Perfecto. Doctor Uribe, usted dijo al principio de la conferencia que le había tocado bailar con la fea. Los patrocinadores se van a poner muy tristes de que la fea sean los de PP4. Yo pienso que son tan bonitos que la pregunta es, ¿por qué siendo tercera línea son los que más se usan? A ver, primero Entonces, que todo, qué lástima los médicos es que no saben usar las cosas porque no usan lo que se debe usar, que son los de GLT2, y usan lo que no se debe usar, que son los de PP4. O acláreme eso, doctor. Bueno, no, lo primero es que qué lástima que no hayas visto la conferencia completa, porque sobre la que bailaba feo le puse a Blancanieves, papacito. Y realmente no bailé con la fea, realmente. ¿Cuál es el problema? Y para la respuesta anterior, mire, lo que pasa es que los médicos tienen que conocer los productos, cuáles son sus efectos secundarios, cuáles son sus efectos, cómo son las interacciones con otros medicamentos. Lo que pasa es que necesitamos conocer muy bien cada uno de los productos. Y lo otro es lo que todos hemos hablado aquí de la medicina de precisión. Para cada paciente hay un producto. ¿Por qué no se están utilizando las primeras líneas? Yo pienso que uno de los factores es costos. Y nosotros seguimos, obviamente ya entró en el POS y los están entregando más fácil, pero eso no es tampoco tan viejo como dice el doctor Rico. Entonces, Okay. Los señores de la EPP4 tienen muchos años y han mostrado mucha eficacia, son fáciles de manejar, muy pocas contraindicaciones, entonces por eso los usan más. Uno tiene que usar lo que más conoce, que es lo que necesitamos si sale de aquí, que conozcan bien todos los productos, pero que conozcan sobre todo su paciente para que sepan a quién le van a formular lo que le van a formular. Y otra cosa, Iván, otra cosita para complementarle. Nosotros los nefrólogos estamos tomando protagonismo y eso también es importante. Ya, el protagonismo del paciente diabético lo estamos tomando. También en enfermedad renal, como yo lo mostré en el viaje, después de los IECA o pasaron muchos intentos hasta que ahorita ya los inhibidores de GLT están mostrando evidencia, pero todavía falta. Entonces, esto también es importante tenerlo en cuenta, porque es que los nefrólogos no nos habíamos metido en el manejo del paciente bien hecho con enfermedad renal diabética, no de diálisis. Entonces, esto también influye porque nosotros ya estamos empezando a jugar, a tener un papel importante. Ok, ahora que se usa tanto la metformina, y pregunta nuevamente para Lopera y para Uribe, y bueno, si alguno quiere decir algo, preguntan desde Argentina y nos llama mucho la atención porque tenemos participantes de 14 países. Agradecemos a todos ellos que estén en esto. De una vez, nuevamente les recuerdo a todos, después se les dará su certificado de asistencia. Deben estar en el 75% de las charlas para darle el certificado. Aparecerá en los próximos 15 días. Y recuerden que en nuestra página web, que ustedes ya la conocen bien, aparecen todas estas charlas grabadas. Las podrán ver, leer, estudiar, repasar, y no solo las de este año, sino las de los 13 simposios anteriores. Entonces, una de las preguntas es ¿qué hacer con la metformina? Ahora que están iniciando todos estos medicamentos nuevos, ¿se deja la metformina cuando se inician ese GLT2 o GLP1 o se debe dejar? De acuerdo, para mí la metformina es un medicamento que ha pasado la prueba del tiempo. Es un medicamento que ha demostrado eficacia y seguridad. Y todos estos medicamentos son medicamentos sumatorios a la metformina si no está contraindicada. Y recordemos que son medicamentos para adicionar independiente del control glicémico y la hemoglobina glicada, que no se nos olvide eso, que a veces algunos lo consideran solamente es para mejorar glucosa pre y postprandial de hemoglobina glicada. Ojo, miren todos los efectos pleiotrópicos de estos medicamentos. O sea que si un paciente tiene metformina, yo le puedo adicionar un inhibidor SGLT2 o un análogo GLP1, perfilando al paciente. Si predomina la parte cardiovascular, si predomina la parte más hemodinámica o la parte más aterosclerótica. Yo perfilo, pero la metformina, si no hay contraindicación, se debe dejar. Perfecto. Dos preguntas para el doctor Carlos Mario Henao. Él habló del reality, me encantó eso.
Y me encantó porque somos muy llevados a usar lo último y se nos olvida lo viejo. Hoy en el bloque de hipertensión hablaban de la clortalidona, y la clortalidona se usa desde hace muchos años, pero simplemente no la aprendimos a usar y ahora está como de fuera de moda, pero no es ningún medicamento nuevo. Y con los SGLT2 muchas veces se intentó medicamentos glucoréticos, o sea que todo ya se había usado. Pero la pregunta específica es la insulina. Todos hablamos de otros medicamentos y todos estos simposios hablan de nuevas cosas, GLP, RA, los SGLT2, DPP4, y ninguno ha podido vencer a la insulina. La insulina sigue siendo necesaria, está ahí. Díganos, doctor, ¿cuál es el futuro que usted le ve a la insulina en los pacientes en falla renal? Primera pregunta. Y segunda, proponen mucho los japoneses que cuando un paciente tiene un punto de corte de 14 unidades, escúcheme, 14 unidades de insulina al día, no debiera usar insulina y pudiera usar un medicamento incluso oral como los DPP4. Adelante, doctor Henao. Doctor Villegas, muchas gracias a todos ustedes, también a Nefrología al Día en un Día por esta oportunidad. Doctor, es lo que usted dice y retomando las palabras que dice el doctor Uribe. Lastimosamente la insulina, como les mencioné en la frase donde las empecé a presentar, lleva 100 años en el mercado, cumple ahora el año próximo 100 años de haberse, entre comillas, inventado y nunca la aprendimos a usar de manera adecuada. No hacemos un control estricto, no sabemos cómo es la fisiopatología de la enfermedad del paciente que tenemos al frente y cómo es la fisiología del medicamento. Entonces, yo creo que lo que primero tenemos que hacer, y por eso yo me fui por el lado de las insulinas, es enseñarle a todo el mundo cómo se debe manejar de manera adecuada una insulina, en qué paciente y en qué momento. ¿Qué le veo yo de futuro a la insulina? Total. Si usted pudo ver el continuum que yo le mostré, en el 2011, un laboratorio tenía una insulina que era la U100 y tenía unos graves problemas de hipoglicemia en algunas poblaciones que se utilizaban de manera adecuada. Debido a esto, ¿qué hicieron ellos? Hicieron una investigación y hicieron un cambio en una estructura anatómica de un carbono, en la estructura anatómica de la molécula, y lograron obviar ese estadio de hipoglicemia tan severos, y por eso ya vamos en las insulinas de segunda generación. Yo pienso que cada vez van a haber más insulinas, probablemente vayamos a estar hablando dentro de 1, 2 años o 3 en las insulinas de tercera generación, y como se los mostré también, la combinación que tiene esta con los medicamentos de nueva ola, como los GLP-1, que también se hacen muy accesibles y muy amables para esos pacientes. En cuanto a la segunda pregunta que usted me hace de lo que hablan los japoneses, eso es el contexto real. O sea, no se justifica que un paciente, cuando está en un grado ya por decirlo así, de desintoxicación glucémica, o cuando pasó de la glucotoxicidad ya a un estado mucho más normal, continúen con las insulinas a unas dosis que probablemente sean subterapéuticas o que lo único que están generando es efectos secundarios como la hipoglicemia. Entonces, ¿qué veo yo en el futuro? Es utilizarlas de manera prudente y adecuada, y en los pacientes que están glucotóxicos con mayor razón, y en el momento que se necesite se desescalan y se pasa a medicamentos orales o a estos medicamentos de primera línea. O sea que puede ser convertirse en un futuro no muy lejano, como ya lo es en algunos estudios, como un medicamento de rescate. Bueno, doctor Rico, ¿usted cree que ya hay evidencia? Estamos en una conferencia donde somos nefrólogos, aquí no estamos hablando de medicamentos en ninguna cuestión de laboratorio, en el sentido de que podemos hablar lo que queramos, podemos hablar off-label, es una conferencia científica. ¿Listo? Así que siéntase tranquilo, usted no se debe sentir limitado por nadie. ¿Usted cree? No he sido limitado por nadie, tú lo sabes. No, sí. ¿Usted cree que hay suficiente evidencia para con solo 270 pacientes en IgA poder recomendar los SGLT2 en esa glomerulopatía? Segundo, ¿cree usted que cuál es el papel futuro de los SGLT2 en las glomerulopatías en general? Y tercero, le digo esto porque no sé si ustedes saben, pero cuando recomendaron la metformina en los diabéticos, el número fue muy limitado, y miren que el estudio que hoy decimos todos
que eso es la berraquera y que hay que usar la metformina y que es lo único que hay. Entonces muchas veces en medicina usamos mucho, como cuando usamos la fórmula de Cockcroft-Gault con 500 pacientes y todavía lleva 150 años y se sigue usando. Entonces en medicina hay muchas cosas anacrónicas que nadie cambia, pero usted que le gusta leer y que ha estado muy metido con esto, ¿cree que llegó el tiempo y hay evidencia suficiente para glomerulopatía IgA con SGLT2 u otras glomerulopatías? La pregunta la estás haciendo muy clara, evidencia suficiente. Lo primero que te tengo que decir es que lo que tenemos hasta el momento son análisis de subgrupos y son objetivos, como no son objetivos primarios del estudio, la contundencia y la robustez desde el punto de vista epidemiológico no es la mayor. Sin embargo, ya tenemos la evidencia con el DAPA-CKD, viene la evidencia con el EMPA-KIDNey que también nos va a aportar información relacionada con qué pasa con esos pacientes que tienen enfermedad renal no diabética. Sin embargo, cuando nos vamos al número de pacientes que participaron 270 pacientes con unos datos bastante importantes, inclusive a pesar de que son análisis de subgrupos bastante importantes con respecto a los resultados en desenlaces primarios y secundarios, fueron bastante importantes tanto los pacientes con nefropatía diabética en estadios tempranos como también pacientes con enfermedad renal por nefropatía diabética en estadios tardíos. Jorge, pero se van a llegar a usar en glomerulopatía directamente, aparte de otras cosas, ¿sí o no? Van a ser, hoy en día son medicamentos protectores de órganos. Va a cambiar el rótulo de ser antidiabético y se van a considerar medicamentos protectores de órganos y ya tienen aprobaciones de la FDA y aprobaciones importantes con respecto a su uso en enfermedad renal crónica como medicamento nefroprotector. Bueno, veremos si eso se cumple o no se cumple algún día. ¿Y vos usarías en falla cardíaca derecha un SGLT2 como complementario a pacientes con falla cardíaca, sí o no? Pues una pregunta bastante difícil de responder, porque obviamente hay que tener en cuenta el contexto del paciente con falla cardíaca. Hay evidencia en falla cardíaca general y es bastante contundente, inclusive demostrada desde los estudios pivotales con objetivo primario de otra causa. Entonces, en estos momentos, sí. Mauricio Lopera, ¿y vos usarías un SGLT2 en un paciente que tenga una enfermedad arterial periférica asintomática? Por de pura chepa le hicieron un duplex, alguna cosa, y le dicen que tiene arteriosclerosis como a todos los mayores de 50 años. Y entonces, ¿qué? ¿Usas o no usas? Yo lo usaría siempre y cuando el paciente no tenga clínica de claudicación. Una cosa es encontrar aterosclerosis por ayudas diagnósticas y otras tener clínica. Si el paciente me claudica, yo preferiría no utilizar. No, está asintomático, Mauro, está asintomático. La utilizaría sin lugar a dudas. Iván. Seguro. Y recuerden que lo que mostró el estudio Canvas, que fue que nos alertó sobre el tema de amputación y enfermedad vascular periférica, si miramos el poder como tal, realmente fue un porcentaje muy bajo y no se contraindica. Es que vigilar al paciente. Listo, Mauro. Sigue Uribe. Yo lo uso. Uribe, después Rico. Uribe, levantaste la mano. Sí, no, lo que pasa es que lo que tenemos que decir es que dentro de lo que yo he dicho, el conocimiento de los medicamentos no es solo conocerlos bien a quién y para qué, siga bien su paciente. Hay pacientes que hacen efectos secundarios con un acetaminofén. Lo que hay que hacer es, estamos formulando un paciente, hágale seguimiento y mire qué efectos puede tener. Ok, y Rico, a ver. Una cosa muy clara, cuando hablamos, y esto va con medicina de precisión y medicina individualizada, cuando hablamos de enfermedad aterosclerótica, enfermedad vascular, la evidencia contundente e importante la tienen los agonistas GLP-1 derivados del GLP-1 nativo. Si me pone a decir qué le daría yo le daría a ese paciente, basado en esa premisa, con esa condición, yo le daría un GLP-1 derivado del GLP-1 nativo. Bueno, ya vamos a terminar el tiempo y Carlos Mario está levantando la mano y le quiero hacer específicamente a él una pregunta y a todos los panelistas otra. Una es si la insulina glargina U300 se debe usar en pacientes desnutridos en hemodiálisis. Esa la hizo alguien en el panel y no sé por qué la hará, porque yo no soy experto en esa insulina, entonces usted me dirá. La segunda, para que la vayan pensando todos, es: no nos metamos mentiras, pero los GLP-RA son muy costosos y por eso no se usan, pienso yo. ¿O ustedes creen
que hay otra razón o hay miedo en usarlos, porque tienen muchas ventajas, son muy buenos para bajar peso, protegen riñón, bajan la presión, tienen muchas ventajas, pero la principal desventaja es el exagerado costo que sigue teniendo aquí en Colombia por lo menos. Carlos Mario y después los otros panelistas y terminamos. Doctor, una pequeña intervención con lo que decían los colegas anteriormente, y es que todos los medicamentos tienen efectos secundarios, por eso la farmacodinámica es muy importante conocerla, y en el caso de los medicamentos como los SGLT2, los GLP-1, hay que tener en cuenta también la hidratación, darle recomendaciones nutricionales al paciente, lo mismo que la insulina. Si nosotros no tenemos tiempo de educar a nuestro paciente, no podemos formular ningún medicamento, y más de estos que son borderline, que son medicamentos que tienen muy buen beneficio, pero que pueden traer efectos secundarios en los pacientes graves y deleterios. En cuanto a las insulinas, doctor, como le decía ahora, o sea, hay un estudio que es pequeño, pero se ha demostrado que por el mecanismo de acción, sobre todo del degludec, que va ligado a la albúmina, nuestros pacientes en diálisis son desnutridos, se presentan menos efectos de hipoglicemia nocturna en los pacientes con la U300, que esa fue la modificación química que se le hizo al medicamento para que tuviera menos efectos de hipoglicemia y que tuviera una mejor durabilidad en el tiempo. Entonces, la respuesta en ello es sí les va mejor a los pacientes desnutridos. Excelente. Sí, y la señor, otra, la última pregunta a todos, la que dije de los costos, que siguen prohibitivos. Doctor, qué pena que yo, el burro por delante patea, pero entonces sigo con la línea. Entonces, yo pienso que todos los medicamentos cuando son de primera clase y acabados de salir al mercado son medicamentos de alto costo, pero con el tiempo se van a ir depurando y se van a ver mucho más la costo efectividad en los sistemas de salud pública. Vamos a tener menos tasas de hospitalización por falla cardíaca, vamos a tener menos incidentes de pacientes probablemente que lleguen a enfermedad renal y requieran diálisis. Entonces, pues ahora hay un temor y hay unas taras desde el punto de vista económico que van a ser después subsanadas y mejoradas por el sistema de salud pública al poder mejorar. Pero los GLP no ayudan. Qué cosa tan berraca, siguen muy caros. Pero eso baja algún día, doctor. Acuérdese las insulinas de segunda generación, bueno, cuando salió la primera, los análogos de la insulina eran costosísimos. Bueno, qué pena, pero nos acabó el tiempo. Debemos cumplir con todo esto. Yo le agradezco a todos los panelistas. Las conferencias fueron excelentes, alto nivel. Todos la pueden repetir. Y a todos los participantes, recuerden, mañana empezamos desde las 7:30 de la mañana. Mañana es muy nutrido. Es un temas muy interesantes, muy distintos que nos van a complementar esta actualización en nefrología. Así que, por favor, estén muy pendientes y vamos a hacer un bloque enseguida de unos medicamentos específicos en diabetes muy interesante y los esperamos mañana y ahora el resto de noche. Que estén muy bien a todos. Buenas noches. Gracias. Gracias.